Bueno, buenas tardes y me uno a los agradecimientos. Una lástima que por otros menesteres pues no haya podido estar desde ayer, pero bueno, pues da gusto ver la sintonía, al menos es la que percibo yo, entre las distintas instituciones, los distintos testimonios y las distintas pues aportaciones que desde cada ámbito podemos ofrecer. Creo que esta vez, otras veces me quejo, entre comillas, porque el peregrino no se queja, agradece, de a veces bailar con la más fea en el Congreso o en las otras intervenciones. Hoy me toca una cosa que me parece que es como parte del corazón de la acogida, ¿no? Y más en este sacobeo prolongado, gracias a Dios y al buen hacer de muchos, que es darle la palabra a los voluntarios. Muchas veces hemos dado la palabra a los voluntarios y ojalá se la sigamos dando, porque al final es el corazón de la acogida, junto con todos los que trabajan, tanto en la oficina como en otras instituciones. Pero al fin y al cabo son ellos los que de manera gratuita ofrecen su tiempo. Como decía ahora mismo en la presentación, yo coordino este programa de acogida con estilo ignaciano, pero que está intrínsecamente vinculado con la acogida cristiana, con ACC, y no existiría si no es dentro de ACC, y con esa vinculación especial con la Catedral y con la Oficina del Peregrino. Es un programa que ofrece tanto la ayuda material como espiritual a la llegada a Santiago y que colabora gracias a en torno a unos 50, 60 voluntarios entre 18 y 30 años durante los años normales. Ahora hay que empezar a decir eso. Ahora tenemos años anormales, pues durante los años normales, en colaboración con la oficina, especialmente con servicio externo o material, entrega de compostelas, asistencia en la capilla de San Marcos en el Monte del Gozo, la custodia del abrazo cuando se podía dar, ojalá volvamos pronto, y otras necesidades que nos va solicitando la oficina o la catedral y el cabildo. Al mismo tiempo animando dos de las oraciones que durante los últimos veranos se han tenido al servicio de todos los peregrinos. Hay espacios abiertos para poder compartir la vida espiritual. Gracias a Dios, Santiago tiene bastantes lugares, aunque sean pequeñitos, e iglesias donde se puede orar, donde se puede parar del bullicio o donde se puede incluso pues reflexionar o profundizar en el interior, ¿no? Pero este servicio externo, y perdonen que me largue un poquito en esta introducción y así se ponen menos nerviosos los tres voluntarios que van a compartir su experiencia, solo viene sostenido por un trabajo interno, por una oración personal, un encuentro personal con el Señor, una formación emocional, espiritual, en clave de discernimiento, de acogida, de hospitalidad, en una capacidad o el desarrollo de esa capacidad para leer el paso de Dios por la vida personal, el acompañamiento y el formar parte de una comunidad no itinerante, pero sí temporal, en ese servicio a los peregrinos. Y esta es la experiencia, me parece, más vital de los voluntarios que pasan por el programa Peregrinus en su versión de campo de trabajo que se llamaría Apertas, como bien sabemos todos, abrazos. Vamos a escuchar tres testimonios de tres de estos jóvenes. Y simplemente yo querría enmarcar, aparte de esa presentación, tres pequeñas pinceladas que nos ayudarán a entender parte de la experiencia que ellos cuentan, que es lo más interesante. Lo primero, el marco, que es este sacobeo que estamos celebrando, donde somos invitados a salir de nuestra tierra, a salir de nuestro confort, como dicen los jóvenes también, nuestra zona de confort, a arriesgar, a ponernos en juego. Y en definitiva eso surge en el voluntario gracias a haber pasado por la experiencia de ser acogido. De hecho sabemos que es una condición, haber hecho el camino para poder acoger mejor, precisamente como voluntario de acogida cristiana. El voluntario da gratis lo que gratis ha recibido. El Evangelio está en el corazón de esa experiencia también de salir de nuestra propia tierra, de nuestra propia comodidad y ponernos en camino. En segundo lugar, ser evangelizado, que es el título de este panel, cómo el voluntario se deja evangelizar en el servicio a los peregrinos, parece que le tocaría más al peregrino que llega,
que sorprendido por la disponibilidad y gratuidad del voluntario, bueno, pues queda sorprendido como alguien gratis está aquí ofreciéndome a mí tiempo, sonrisa y acogida. Sin embargo, hay un camino de vuelta hacia el voluntario que acoge. Y ese camino de vuelta pasa por estas tres cuestiones que no se improvisan, que se alimentan. El cuidado de ese encuentro personal, cuando uno se pone delante del Señor, también es capaz de descubrir al Señor Jesucristo, que es el que viene en el peregrino. Cuando uno se pone a servir al peregrino y a acogerle, también esa actitud de humildad es fundamental, a pesar de que a veces, y este año en particular, bueno, pues ha costado en algún momento encontrarse con peregrinos, bueno, pues con dificultades, por el momento que vivimos contextual pandémico, que no terminan de entender los aforos, las restricciones, que no encuentran lugares abiertos, y de eso saben más las instituciones que yo, de los comentarios que les hayan llegado, ¿no? Pero el voluntario se vive desde la humildad o no va a haber capacidad para dejarse evangelizar. Y en tercer lugar, la sorpresa, dejarse sorprender por el Dios que siempre sorprende, para bien. Incluso en los momentos o situaciones en las que a lo mejor vivimos con una cierta tensión o cansancio o dificultad. Bueno, esas tres actitudes serían fundamentales. Los tres voluntarios que van a compartir su experiencia nos van a entrelazar sus experiencias un poco en torno a estas diversas situaciones u otras que a ellos también les hayan tocado, ¿no? Y quiero dar ahora mismo la palabra solo enunciando estas tres situaciones ambientales, contextuales o incluso existenciales. Un voluntario de acogida cristiana es evangelizado principalmente en esa experiencia compartida con los peregrinos. El mostrador de la oficina del peregrino se convierte en un lugar de encuentro privilegiado con el Señor, que irrumpe en el camino de creyentes y de no creyentes. Lo que hay que tener es la sensibilidad para poder percibir esa capacidad de permeabilidad del Señor. En segundo lugar, el voluntario se deja evangelizar gracias a que se siente invitado, a raíz de esa experiencia compartida, a dejarse tocar y releer también su vida en una peregrinación quizás más espiritual, profunda o menos física, pero al mismo tiempo interior. Y en tercer lugar, ¿qué ocurre? Que esto es curioso, bonito y profundo, cuando un peregrino no desea ser acogido y solo quiere un papel, como es la Compostela, que para algunos nada más que es un papel para enmarcar, o simplemente lo que quiere es llegar y tener su sitio y descansar y que le dejen en paz y tomarse sus cervezas o lo que sea, o lo que le apetezca, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo dejarse evangelizar cuando alguien no quiere ser acogido? Que también ocurre. Bueno, pues les doy paso a ellos, que son los más importantes. A Iria Galloso, que conecta desde La Coruña y que, bueno, pues en medio también de la actividad estudiantil, ahora nos cuenta ella y se presenta, pues quiere compartir también su propia experiencia. Muchas gracias, Iria, y aquí tienes a la gente encantada de escucharte. Hola, ¿se me escucha? Bueno, creo que sí. No, Ahora sí. sí, ¿no? Ahora sí, vale. Adelante. Que esto no controlo mucho, es la primera vez que lo hago. Nada, bueno, como bien dice Sergio, me llamo Iria, soy de La Coruña y, bueno, estoy en el último curso de medicina, estuve estudiando medicina allí en Santiago y nada, fui voluntaria 2 veranos seguidos del programa Peregrinus, bueno, nosotros lo llamamos Apertas, como bien dijo Sergio, durante el mes de julio. Y nada, pues os voy a contar un poquito lo que fue mi experiencia. Cuando Sergio me propuso, bueno, participar aquí en este panel, la verdad es que con todo el tema de estar estudiando el MIR y con todo el tema de las prácticas y demás, como que fue un momento de parón en mi día a día y traer desde la memoria agradecida lo que para mí significó estar acogiendo a peregrinos, ¿no? Lo que era el trabajo en la oficina y ver que en el fondo yo empezaba
mi labor siendo persona que acogía, cuando luego al final la que estaba siendo acogida era yo, ¿no? Acogida por los peregrinos que llegaban a la ciudad, que te contaban sus historias, cómo había sido su camino, y también, por otro lado, siendo acogida por la propia ciudad, que fue un sentimiento que la verdad en mí caló muchísimo, porque la ciudad cambia en verano, para los que vivimos ahí tenemos esa suerte, se viven dos ciudades completamente distintas, cuando estamos todos los estudiantes durante el curso y cuando en verano se vacía, pero se llena de esos peregrinos, ¿no? Y bueno, no, como bien decía Sergio antes, no todos los peregrinos son iguales, no todos los peregrinos son pura emoción. Hay quizás otro grupo que pues no se quieren dejar acoger o van más por el turismo, que yo no lo juzgo, ¿no? Pero bueno, que es como que te hacen el trabajo un poquito más pesado igual. Y entonces yo os voy a hablar un poquito de mi experiencia con esos peregrinos, ¿no? Y a mí, la verdad es que agradezco muchísimo haber estado dos veranos seguidos participando porque mi momento vital eran completamente distintos, ¿no? Entonces, como que me lo tomé desde dos perspectivas distintas. Quizás ese primer año a mí me frustraba muchísimo, ¿no? Y me enfadaba conmigo misma y decía que no tenía sentido que la gente, después de hacer el camino, pues actuase de esa forma y que no podía ser, que ese no era el sentido del camino y entonces yo me enfadaba muchísimo y entonces no le veía el sentido a estar ahí. Y más ya el segundo año comprendí que nosotros los voluntarios somos un engranaje más de un sistema enorme, ¿no? Y que yo no soy aquí ninguna superheroína para cambiar y que tengo que entender a las personas, ¿no? Que es ahí donde puede entrar en juego la humildad de la que nos hablaba Sergio. Asumir que somos uno más y ni por encima de nadie ni por debajo, ¿no? Y entonces hay que, más que intentar, yo creo, y mi experiencia me dice que más que intentar acoger al peregrino, intentar que te cuente lo que ha sentido, si ha tenido momentos de inspiración y de lucidez. Simplemente yo creo que hay que dar la vuelta y en vez de intentar acogerlo hay que dejarnos acoger por esa persona, ¿no? Entender que cada persona es un mundo, que cada persona tiene una mochila, la metáfora de la mochila con sus piedras y que quizás está en un momento que no entiende lo que está buscando, no sabe utilizar las herramientas que va encontrando, ¿no? Entonces, yo me llevé esa experiencia con esos peregrinos un poco más reacios a mi día a día, ¿no? Y lo vi en mi encuentro personal con Dios, ¿no? Siempre se dice que cuando todo hay luz y cuando todo va bien, todo es maravilloso, ¿no? Que vemos a Dios en todas partes, vemos la luz y entonces yo lo llevaba al otro lado, ¿no? Cómo de fructífero puede ser el encuentro cuando estás en oscuridad, ¿no? Cómo yo, meses después y cuando asimilé la experiencia como voluntaria, cómo vi que en esos momentos de oscuridad, donde yo al principio no le veía en sentido, no veía a Dios, estaba Dios ahí, ¿no? Y ahí es cuando tú te dejas moldear, ¿no? Y te presentas vulnerable ante Él y ahí tienes un verdadero encuentro, ¿no? Mm, yo, en mi caso, lo que me frustraba y demás, le di la vuelta, ¿no? Y en vez de como echarles la bronca a esas personas, que no se lo decía directamente, sino en mis adentros, simplemente se las ponía delante al Señor. Le pedía al Señor por su camino, por sus vidas, daba gracias por su llegada a Santiago y entonces ahí yo veía el que yo estaba siendo acogida y esas personas en parte estaban siendo acogidas, ¿no? Entonces ahí yo veo que están los tres puntos que decían Sergio, ¿no? De dejarse evangelizar. Ese encuentro personal que yo tenía con Dios a través de esos, bueno, de todos los peregrinos, pero en general con esos peregrinos un poco más reacios, acoger desde la humildad y sentirse acogido y luego que dejarse sorprender. Yo creo que el trabajo como voluntario es una sorpresa continua, ¿no? Porque estamos vulnerables y nos dejamos sorprender y es precioso, la verdad. Y esta es un poco mi experiencia que he tenido durante los veranos del 2018 y 2019 y simplemente esperar
que toda esta situación que estamos viviendo y que estamos hartos de escuchar, pues que se vaya acabando y que podamos volver poco a poco los voluntarios a la ciudad. Muchas gracias. Pues gracias, Iria. Esto verás cómo te sirve también unos cuantos puntos para el MIR, ya verás qué bien sale. Así que mucho ánimo también desde aquí. Hoy es el aplauso caluroso y cariñoso. Pues desde esa experiencia de acoger empáticamente incluso al que es diverso y al que no busca, y ese torrente espiritual o presencia de Dios o no la vive, sin juzgar, pasamos ahora a conectar con José Antonio, que es madrileño, pero está en Francia, está en París, o sea que tenemos conexión también internacional. Ahora nos contará él por qué está allí, si se quiere presentar un poco. Y él también comparte con nosotros una experiencia, quizás desde otras herramientas o complementarias, porque todas y cada uno valiosas, de su propia experiencia de dejarse evangelizar, que es lo que le ha ayudado a él en la experiencia como voluntario. Pues adelante, buenas tardes, José Antonio. Gracias, Sergio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo, bueno, me voy a presentar primero. Soy José Antonio, estudiante de empresariales. He estado 2 años en ICADE y ahora estoy estudiando en Francia, como bien ha dicho Sergio. Hice el campo de trabajo de Peregrinus en el verano del 2019, el último verano antes de la pandemia, y un poco mi testimonio lo quería centrar en torno al acompañamiento. Porque creo que, bueno, hablar sobre acompañamiento entre los jóvenes es algo que puede dar mucho éxito, tener mucho éxito entre los jóvenes, que hace mucha falta. Y voy a centrarlo, empezaré hablando sobre acompañarse por quién y luego por qué acompañarse, ¿no? Acompañarse por quién. Bueno, pues indudablemente en Peregrinus nos dejamos acompañar, los voluntarios nos dejamos acompañar por Dios. De esto hablará más Marco, y Dios está en el centro de la experiencia, ¿no? Y precisamente a través del peregrino, en el modo de vivir del peregrino, en el modo de actuar del peregrino, encontramos el modo de actuar de Jesús, ¿no? Y eso es lo que nos transforma. Acompañarnos también por otros voluntarios, ¿no? El exitazo que tiene Peregrinus es porque es un campo de trabajo en el que se escucha al final del día cuáles han sido, bueno, un poco, si lo usásemos en el lenguaje ignaciano, serían las emociones, como un poco los movimientos, algo más profundo que un sentimiento, ¿no? Que ha habido durante cada día de voluntariado, ¿no? Y por último, un acompañamiento con gente que va por delante, ¿no? Y aquí recurriría a la raíz etimológica estricta del acompañamiento, que es comer del mismo pan, ¿no? Tener a alguien que tiene más experiencia en esto de seguir a Jesús, que come del mismo pan que tú, con el que tienes una charla, que no te dirige, sino que te acompaña en ese camino, ¿no? Y eso yo creo que ayuda mucho. Entonces, ¿por qué es importante acompañarse? Bueno, yo creo que los jóvenes, y seguramente entre los que estáis en la sala muchos estaréis de acuerdo, tenemos una gran oferta de experiencias, los jóvenes de hoy, y nos caracterizamos por, bueno, pues tenemos la suerte de que se nos ofrecen muchas cosas, y también dentro de la Iglesia yo creo que tenemos la suerte de que se nos ofrecen muchas cosas, ¿no? Incluso podríamos llegar a hablar de consumo de experiencias, ¿no? Los jóvenes podemos llegar a ser hasta consumistas de experiencias. Siempre que hacemos una experiencia estamos pensando en lo siguiente. Y creo que dentro de este tipo de experiencias de Dios hay que puntualizar que el acompañamiento, y yo testimonialmente es lo que más quiero transmitir, ¿no? El acompañamiento como un elemento clave para hacer que no solo sea una experiencia, sino que sea una experiencia fundante. Y ahora me explico. Los jóvenes, y sobre todo final de la adolescencia, principio de la juventud, necesitamos como confirmarnos, ¿no? En esto de que creemos en Jesús, ¿no? De que el modo de Jesús de verdad tiene algo que ver con nosotros, ¿no? Y para eso yo creo que buscamos un tipo de experiencia que entra desde lo sentimental y desde el servicio. Un pequeño apunte: lo sentimental para mí es muy bueno, pero tiene un punto de ser efímero, ¿no? Y que eso se puede ir dilatando. Entonces, yo creo que por eso
existe este consumo de experiencias, ¿no? Porque muchas veces falta prolongar, darle una continuidad en la vida cotidiana a lo que vivimos, ¿no? Y en el caso de Peregrinos tiene mucho éxito y yo creo que si lo apodásemos en lenguaje ignaciano podríamos hablar de experiencia fundante, ¿no? O sea, Ignacio dice una experiencia fundante como una experiencia que tiene un reflectir o que se refleja de manera concreta luego en la vida, ¿no? Y entonces Peregrinus tiene mucho éxito y nos ayuda mucho a los voluntarios porque conjuga muy bien el voluntariado de servir al peregrino con la vida propia y con la voluntad de Dios, ¿no? Y por ahí convergen esas tres verticales que yo creo que son dinámicas que nos hacen crecer como cristianos. Voy a citar algo que dice el Papa en Gaudete et Exsultate, la exhortación apostólica que hace el Papa a la santidad, capítulos 5 y 6, porque creo que tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? El Papa habla de la santidad de la puerta al lado, y esto a mí me parece brutal, pero brutal. Quiere decir que lo experiencial que vivimos, el encuentro con el peregrino, no es solamente el apogeo del momento del voluntariado, sino luego, vida, saber encontrar al peregrino que hay en la puerta al lado, en la universidad, en la comunidad, en el servicio, en la familia, en la amistad. Y por eso el acompañamiento no solo es imprescindible, sino que para mí es disruptivo, ¿no? Te lleva a otras dinámicas y si o sea, Ignacio diría, nos lleva a buscar y hallar a Dios en todas las cosas, ¿no? Que es algo que parece así como muy difícil, muy complejo, pero yo creo que los jóvenes tenemos que ser ambiciosos a buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Y por eso el acompañamiento nos ayuda también. Yo pongo un ejemplo, y para aterrizar esto del acompañamiento en mi experiencia en Peregrinus, que es el ejemplo de mi tía. Yo cuando estuve en 2019 en Santiago, mi tía tenía cáncer y me acuerdo perfectamente de dónde lo recé, qué fue lo que sentí, con quién me acompañé, pero es que el acompañamiento no se queda ahí, sino que también me acuerdo luego en Madrid, acompañando a mi tía, cuando estaba desolado, ser capaz de volver a lo que sentí, a esas emociones, a con quién me acompañé, a qué me produjo consolación en el encuentro, en la oración con Dios. Entonces, por eso creo que el acompañamiento es tan importante, ¿no? Porque es la herramienta que nos permite conectar durante la vida con eso que hemos sentido que ha sido tan potente. Entonces, es como si la experiencia de Peregrinus, el encuentro con el peregrino, fuésemos capaces de prolongarlo a la cotidianidad, siendo sinceros y conscientes de que luego se acaba dilatando, ¿no? Y eso creo que es un punto muy importante. Entonces, por eso el buscar y hallar a Dios en todas las cosas tiene una importancia muy fuerte, porque nos ayuda pues como a integrarlo en la oración diaria, en la comunidad, en el acompañamiento del día a día. Y el exitazo de Peregrinos pues es ese, ¿no? Es integrar y dinamizar el encuentro con el peregrino, la oración, que además durante el campo de trabajo también recibimos una formación, entonces como que se complementa. Los jóvenes nos viene muy bien coger lenguaje, coger formación para ir un poco perfilando, no hablar tan en abstracto, tener más palabra, y la vida, ¿no? Y son esas tres verticales, ¿no? Entonces nos las sabemos, yo creo que los jóvenes nos la jugamos en saber conjugar la relación con Dios y la realidad, y para eso el acompañamiento es fundamental. Pongo otro ejemplo de mi experiencia durante el voluntariado, que es la custodia del abrazo del santo. Como ha dicho Sergio antes, una de las ayudas que hacemos pues es estar en el lugar del abrazo del santo, pues bueno, organizando un poco, ayudando a organizar un poco la cola y bueno, pues que se respete que es un lugar de culto y sagrado, y bueno, pues para darle la importancia que tiene. Ahí me llama la atención que hay como dos perfiles, no quiero hacer un estereotipo, pero para mí hay como dos perfiles. Es una cola muy larga, de 1 hora y media, como sabéis, y hay quien hace la cola sabiendo que ahí está el santo y sabiendo que ahí va a dejar algo, y sabiendo que el camino ha sido muy largo, que por dentro
no ha sido solamente la dureza física, sino la dureza de que hay un proceso por dentro donde Dios va transformando y ahí deja un peso. Y ese peso es recíproco, porque el santo le devuelve a la vida. Y entonces a mí eso me parece que eso define muy bien el acompañamiento, ¿no? Porque es, yo durante lo que vivo me dejo acompañar, tengo el encuentro con Dios en la oración, Dios me devuelve a la vida, ¿no? Me devuelve a seguir sirviendo en la cotidianidad. Y el segundo perfil, pues es quien hace la cola. Pues los españoles lo hacemos mucho, porque vemos que hay una cola. Y cuando llega al santo, como está de espaldas, a veces se lo saltan y le tienes que decir, oye, está ahí. Y entonces, pues, da un abrazo. Yo creo que es un perfil de quien no se acompaña, ¿no? De quien vive cosas fuertes, pero a lo mejor deja pasar por delante llamadas de Dios muy fuertes en la vida, ¿no? No estoy juzgando ni mucho menos a quien se salta el abrazo del santo, pero creo que representa un tipo de perfil que es, oye, vivir lo que todo el mundo vive, vivir cosas muy buenas, y entre los jóvenes, muchos jóvenes tenemos experiencias de Dios, pero no lo identificamos porque no le damos continuidad en la oración, porque no lo acompañamos como que eso es de Dios. Y ya para terminar, me gustaría terminar con una oración del padre Pedro Arrupe, que creo que simboliza muy bien lo que es el acompañamiento, ¿no? Se llama Enamórate. Dice, enamórate, nada puede importar más que encontrar a Dios, es decir, enamorarse de Él, de una manera definitiva y absoluta. Y aquí viene lo importante. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en ti. Será lo que decida que es. ¿Qué es lo que te saca de la cama en la mañana? ¿Qué haces con tus atardeceres? ¿En qué empleas tus fines de semana? Lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor, todo será de otra manera. Pues para mí el acompañamiento es eso, y espero, bueno, pues que haya sido capaz más o menos de transmitiros, porque yo creo que para los jóvenes puede ser una clave fundamental esto del acompañamiento. Muchas gracias. Pues gracias, José Antonio. Se nota que estás en París y entonces el modus de la Ratio Studiorum de la Compañía de Jesús se está marcando ahí con esa maravilla que nos has transmitido de la herramienta, no del acompañamiento, y cómo a ti te ayudó a dejarte evangelizar gracias a releer el paso de Dios por la vida de los peregrinos y por las historias. Pues conectamos ya con el último de los voluntarios, con Marco. Nos trasladamos ahora a la cálida y califal Córdoba, desde donde pues Marco también nos va a compartir sus experiencias, su experiencia como voluntario, con otra realidad que también es complementaria o con otra dimensión, digamos, aunque ya la han tocado también Iria y José Antonio, que también a él le ayudó a dejarse evangelizar por el Señor a través de los peregrinos. Pues buenas tardes, Marco, y adelante. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Genial. Bueno, pues yo soy Marcos Zamora, tengo 27 años, participé en Peregrinus en el 2016-2017, 2017-2018, perdón, tenía 22 y 23 años, fui el primer verano, me enamoré y volví el segundo verano. En esa época estaba trabajando en pastoral como laico y en el primer año en el que fui, bueno, pues yo estaba ese año justo empecé a trabajar en pastoral. Entonces como que estaba un poco identificando cuál era mi papel como pastoralista, ¿no? Y bueno, cuál era un poquito mi misión como laico, ¿vale? En esto de la pastoral y de evangelizar y demás, ¿no? Y pues esa pregunta de cuál era mi papel fue un poquito el hilo conductor de estos 2 años de experiencia en Peregrinus. Lo decía Iria al principio, que ella se sintió muy acogida en Santiago por la ciudad. Yo me sentí también muy acogido. Ya había hecho el camino antes en gran grupo con mi parroquia. Y cuando llegué, pues me sentí como muy en casa, ¿no? Y entonces como que había un ambiente de acogida muy claro.
tanto en la ciudad como en el grupo de peregrinos como en la oficina. Y yo creo que ese sentirme muy, muy en casa, porque todo el mundo estaba en sintonía de acoger, pues hizo que fuese una experiencia también, o fue uno de las cosas importantes para que fuese una experiencia fructífera, ¿no? O fundante también, como decía José. Recuerdo una anécdota rápida, recuerdo la primera vez que llegué a la oficina y tenía que hacer compostelas. A la chica, ella trabajaba en la oficina y le pregunté qué teníamos que hacer para hacer la compostelana. Y me dijo, no, compostelana soy yo, tú lo que vas a hacer son compostelas. Bueno, pues llegamos a la oficina, empezamos a hacer compostelas y el primer día ya teníamos las 2 oraciones de las que ha hablado el padre Sergio antes. Nosotros, bueno, dentro de acogida cristiana, 2 oraciones que eran las que organizábamos nosotros como grupo. Había una que era la oración de TC en la tarde, en la capilla de la oficina, y otra que era una oración de examen ignaciano en clave de agradecimiento del día para identificar las luces y las sombras del día, que esa era es en la noche en la iglesia de San Agustín. Voy a centrar esto de qué es esto de dejarse evangelizar en el servicio a los peregrinos en las oraciones. En ese momento yo estaba, pues como que había tenido una fuerte experiencia de Dios y como decía José, estaba un poco en ese momento en el que estamos los jóvenes muchas veces de como darnos cuenta de que lo de Dios es de verdad y de que merece la pena. Y mi experiencia de oración pues era básica, ¿vale? Por eso las oraciones fueron tan fundantes para mí. Estas oraciones nosotros las preparábamos para los peregrinos, pero también nosotros rezábamos, ¿no? En la primera oración, en la oración de TC, es una oración, sencilla, con cantos y en la que hay un momento, se lee el Evangelio y hay un momento de peticiones en los que los peregrinos que entran, ¿vale? Pues pueden compartir su petición, ¿no? Yo recuerdo un peregrino con el que no hablé en ningún momento, tendría, no sé, unos 50, 60 años aproximadamente. Yo creo que venía solo, al menos a las oraciones vino solo. Y él estuvo con nosotros 2 días enteros en las 2 oraciones, ¿vale? Yo creo que llegaría, pues eso, quizá llegó un sábado y estuvo pues el sábado y el domingo en la oración y el domingo también. Digo, por la mañana y por la tarde, ambos días. Yo no llegué a cruzar palabra con él ni me sé su nombre, pero sí que aprendí o me ayudó a reconocer mucho un aspecto de la oración y de la relación con Dios y yo creo que de la humanidad en general que para mí fue muy, muy revelador, ¿no? Yo lo que más identificaba en este señor era la sed de Dios, esa sed de encuentro con el Señor, que yo creo que viene muy motivada porque en el camino hay mucho encuentro con los demás, puede haber también mucho encuentro con uno mismo si hay silencio suficiente y tiempo y ganas. Y eso de que haya encuentro yo creo que nos abre también a la importancia del encuentro con Dios y sobre todo a la necesidad y esa sed que tenemos. Aquí un poco con mi momento vital, en ese momento os hablaba de mi oración, de mi ser, pastoralista o laico dentro de la iglesia. Y identificar la sed de Dios en este señor me ayudó mucho a reconocer esa sed de Dios que estaba en mí. A partir de entonces me fui dando cuenta de que esa sed, ese deseo profundo, ¿vale? A mí me gusta mucho la palabra sed, ¿vale? Pues espero que se entienda. Estaba presente en los peregrinos, en muchos peregrinos. Fuesen creyentes, confesos, por así decirlo, o no, ¿no? Esa sed de relación con ese creador que está con nosotros. Y también recuerdo que me acercaba, que yo lo identificaba esa sed, la reconocía en el la identifiqué en el peregrino, la reconocí en mí y después cuando yo estaba en estas oraciones y en otras oraciones rezando, también la identificaba en Jesús. ¿Cuántas veces se va Jesús en el Evangelio a buscar un
tiempo para orar, para estar un poco más tranquilo, para tener un poco de relación con Dios, con su Padre. También, bueno, pues en el Monte de los Olivos, ¿no? El jueves santo. Me parecía como que Jesús también tenía esa sed, ¿no? Siendo el Dios, como tenía esa sed de relacionarse con el Padre, ¿no? Y desde entonces como que lo he ido viendo en mi vida y en mí y en los demás, que esa sed de amor y de relación con Dios es transversal a todo el mundo. Y cuando conseguimos identificarlo y darle respuesta de alguna forma, ¿vale? Tanto nosotros abriéndonos como Dios, que es el que tiene que saciar esa sed, ¿no? Pues como que la vida cambia, ¿no? Como que le da el sentido un poco o el fondo, por así decirlo, que puede orquestar toda tu vida. Entonces, bueno, pues como mi primer mensaje de aprendizaje es que todos tenemos esa sed y yo también, ¿no? Y que a través de la oración somos capaces de identificarla, que me parece lo más importante, y después, bueno, pues también saciarla, aunque no depende solamente de nosotros, ¿no? Vale, pues este será el primer aprendizaje. Y el segundo va un poco porque en las oraciones, esto os decía que teníamos dos oraciones, la de la tarde de TC y la de la noche en clave de agradecimiento del día y repaso del día. En esta oración pedíamos por los grupos y las personas que estaban haciendo el camino y que iban a llegar a Santiago, pues esa semana o el día que fuese, ¿no? A mí me dio mucho que pensar el pedir por personas concretas. Creo que muchas veces me pasaba, y creo que es algo que también, bueno, que pasa, que es normal, ¿no? Que en las oraciones e incluso en las Eucaristías a veces pedimos como por realidades, ¿no? Por grupos, pues no sé, pues por los enfermos, por las personas que sufren, por las personas que tienen pocos recursos, por los damnificados de la pandemia, ¿no? A mí el pedir por personas concretas con nombre y apellidos me abrió a reconocer que somos iguales y que todos estamos conectados, aunque no nos conozcamos, por el simple hecho de que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, como todos somos hermanos y hermanas, pues estamos conectados. Y el pedir por gente por la que yo no conocía, que no sabía si iba a conocer o no, porque a veces llegaban cuando yo todavía estaba en Santiago acogiendo y a veces pues llegaban más tarde, pues como que me dio mucha luz a reconocer, oye, que es que todos somos hermanos, ¿no? De hecho, bueno, pues, desde entonces, entre eso y otra experiencia en la que también estuve, hay un momento en la Eucaristía en el que, bueno, en la Eucaristía muchas veces se habla como en primera persona, ¿no? Y hay un momento en el que es justo antes de comulgar, ¿no? No soy digno de que, ¿vale? Se habla en primera persona, ¿no? Yo intento a veces, no siempre me acuerdo, pero me gusta decirlo en plural, ¿no? Porque así como que me reconozco hermano y necesitado de los demás y igual a ellos, ¿no? Y hijo de Dios en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues como, no sé, como ese sentimiento también de iglesia que estamos ahí todos a veces sin conocernos, pero que estamos todos en la misma sintonía intentando acercándonos a Jesús. Y bueno, pues hasta aquí los dos puntos, lo que decía, el tema de sentirnos iguales, sentirnos iglesia, sentirnos hermanos y ese identificar la sed de Dios que está tan presente y que es algo tan humano. Y hasta aquí puedo leer. Pues muchas gracias. Gracias, Marco, por lo que nos has transmitido. Gracias a los tres, Iria, José Antonio y Marco. Yo creo que agradecemos que con el título de este congreso de Renacer a la Esperanza, pues agradecemos que el haber abierto vuestro corazón, la experiencia y sobre todo lo que luego eso ha dejado en vosotros. Espero que algo de esto nos ayude también a los aquí presentes y a los que están conectados a revivir, a recordar, a reconocer y sobre todo a renacer a esa esperanza a la que somos invitados desde la fe y claramente desde también lo más humano que compartimos. Pues muchas gracias por vuestro tiempo y gracias por vuestro servicio. Ojalá contagiéis a muchos. Pues este es el panel que queríamos compartir y ojalá muchos también se animen. Son muchos, pero muchos más se animen a compartir esta experiencia que, repito, es el corazón y el núcleo de la acogida
que son ellos, son los voluntarios. Pues muchas gracias.